Buenas tardes, amigos cibernautas. El día de hoy vamos a abordar un tema muy delicado para el país. Delicado porque está en juego no solo la credibilidad de una de las instituciones que forma parte medular dentro del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es delicado el tema porque se encuentra sujeto a una gran presión porque se pretende incorporar o imponer a uno de sus integrantes, y es precisamente el titular del Poder Ejecutivo quien pretende esto. En un Estado de Derecho se supone que debe haber una observancia irrestricta de la ley, es decir, que vamos a buscar en todo momento el respeto a la norma, lo cual en el país no ocurre. La impunidad es abierta, es clara, es total. En un Estado de Derecho hay un respeto a los derechos humanos, y en México, y no lo decimos nosotros nada más, a nivel internacional, hace unos días Amnistía Internacional hacía este señalamiento: la tortura y la violación a los derechos humanos en el país es permanente y se da en todos los niveles del gobierno y por las fuerzas del orden público que debieran ser las encargadas de protegerlos. Y la tercera parte, para concebir a un Estado donde el Estado de Derecho es el que lo rige, es precisamente la división de poderes. Y en nuestro país estamos viendo un escenario que nos da risa, porque por un lado tenemos a un Poder Ejecutivo que quiere imponer a un integrante de la Suprema Corte de Justicia, vemos a un Poder Legislativo que se somete al titular del Ejecutivo, porque el día de hoy precisamente se está discutiendo si se aprueba o no la incorporación de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, y el Poder Legislativo, pues, todo parece indicar que lo va a aprobar, y un Poder Judicial que va a carecer de independencia, de autonomía, porque finalmente vemos que a la vieja usanza del PRI los cargos se dan por cortesía del jefe máximo que ellos ven en el presidente. Entonces, la división de poderes no opera en el país. En conclusión, el Estado de Derecho no está vigente en México. Y bueno, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un escenario que nos preocupa porque en los últimos días hemos visto decisiones importantes que tienen un matiz autoritario. No se diga ya desde que regresó el PRI con Peña Nieto al poder, sino en la última semana. La primera de ellas es la imposición de Arely Gómez como Procuradora General de la República, con todos los cuestionamientos y con el conflicto de interés que representa. Ya en un programa aquí analizamos este tema. El segundo punto es la aprobación o la propuesta de aprobación a reformas de la Ley de Aguas, la Ley General de Aguas, que busca privatizar este vital líquido y que ante los cuestionamientos que se han venido dando de manera contraria a los intereses de la población, pues se han visto obligados a mantenerla en reserva. Y el tema que hoy nos convoca, que es la propuesta de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son decisiones que se imponen y en las que dejan de lado la opinión de la sociedad. Vámonos al tercer punto, del de Medina Mora. ¿Qué es lo que se cuestiona sobre este personaje? Pues son muchas cosas. Él ha sido partícipe de varios episodios en los que hay una violación permanente de los derechos humanos. Ha habido una participación de él en los cargos que ha ocupado como secretario de Seguridad Pública a nivel federal y como Procurador General de la República, en los que sus decisiones han ido en contra de los derechos humanos. Y esto está documentado. Ha participado, por citar algunos casos, en el tema de Atenco en 2006. Ustedes recuerdan la represión que se dio, y obviamente él como procurador pues tuvo incidencia en la violación a los derechos humanos, la violación a varias mujeres de este poblado. El caso de Jacinta y otras dos indígenas que fueron acusadas por haber secuestrado a 9 AFIS, lo cual pues obviamente por pura lógica es absurdo.
El caso de Michoacanazo, él siendo secretario de Seguridad Pública, tuvo conocimiento de esta situación. Fueron 11 presidentes municipales los que fueron retirados de su cargo, fueron procesados y al final resultaron liberados. Todo esto por un montaje con matiz político en 2009. Además, participó en 2006 como secretario de Seguridad Pública en la represión en Oaxaca, que permitió que se violaran los derechos de integrantes de la APO. Y en 2008, en Pasta de Concho, siendo procurador, también se dio un episodio más de violación de derechos humanos. Uno de los últimos casos que podemos citar es el de Rápido y Furioso. Es un programa consentido entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, en el que él tuvo conocimiento de la introducción autorizada por esos gobiernos de armas de fuego al país, que han derivado y han sido utilizadas en el asesinato de miles de mexicanos. Estos son algunos de los episodios en los que Medina Mora se ha visto involucrado. Obviamente se cuestiona su conflicto de intereses con Televisa por su participación en empresas en el ramo y también como empresario en algunos otros temas. Pero en esencia no cumple con los requisitos que establece la Constitución y uno de ellos es el de idoneidad. El señor no cuenta con una experiencia vasta en materia de derecho, no es un jurista como se requiere para este nivel de análisis jurídico. Además, no cuenta con una residencia efectiva de 2 años. Hay que recordar que ha sido embajador en Estados Unidos y esto le ha impedido estar en el territorio nacional. Además, si lo que acabamos de mencionar no fuera suficiente, los ciudadanos se han manifestado. Hace un par de días se presentaron ante el Senado poco más de 23,000 firmas de rechazo a la aprobación de este personaje como ministro de la Suprema Corte, y el día de hoy se presentaron arriba de 26,000 firmas más. Esto quiere decir que son más de 50,000 ciudadanos que lo han expresado a través de su firma, que rechazan este nombramiento. Pero lamentablemente el escenario que vemos avanzar por acuerdos cupulares entre el PRI y el PAN es que el nombramiento muy seguramente va a prosperar. Esto, repetimos, vulnera la independencia del Poder Judicial, pone en entredicho la credibilidad de por sí ya mancillada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, lo más lamentable, se suma a una cadena de acciones, de decisiones autoritarias que han caracterizado al actual gobierno. Así es que en este contexto seguimos avanzando en la erosión de la credibilidad de las instituciones y parece ser que no se dan cuenta o finalmente el gobierno federal, el PRI y sus personeros están convencidos de que es a través de la imposición de las decisiones y de el anular la voluntad de los ciudadanos como van a poder avanzar. Creen que la falta de legitimidad de Peña Nieto va a poder ser sustituida por la mano dura de un gobierno que carece de argumentos y que carece de la voluntad para un cambio profundo en el país. Así es que, amigos cibernautas, les dejamos este tema para la reflexión. Tenemos que tener claro como ciudadanos que debemos de participar, debemos ser actores en este tipo de decisiones, porque está visto que si no actuamos nos van a seguir imponiendo lo que ellos decidan. Si les gusta, denle like. Nos vemos en el siguiente programa.